quiero ver la respuesta de los panistas, la respuesta de los priistas relacionado con el asunto de Cuba. Como le decía, como usted puede ver en el encabezado, es un notición, porque, digo, y no son todas las restricciones, hay que empezar a verlo así, no son todas las restricciones, pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, borró sanciones de Trump. ¿Qué es lo que pasó? Recordemos que las sanciones de Trump son las que llegan en la era del expresidente Donald Trump, que imponen, de por sí ya existía un bloqueo, un embargo en contra de Cuba, pues con Trump se agudiza el problema, quizás las reconciliaciones que estaba buscando el presidente Barack Obama o que estaba encabezando Barack Obama durante su administración, pues empezaron a echarse para atrás con Donald Trump. Y dentro de lo que se elimina, ¿no? Dentro de las restricciones que elimina Estados Unidos, está el límite de remesas y aumento en los vuelos. El gobierno de Biden anunció este lunes que va a ampliar, ¿no? Que va a ampliar los vuelos que se estaban haciendo, que se hacen a la isla. Ya no, recordemos que de por sí se podían hacer ciertos vuelos, pero estaban limitados, no se podían hacer tantos y de hecho solamente estaban hacia La Habana. Hasta este momento los vuelos solamente llegaban a La Habana y esto impedía que algunas personas que habrían salido de Cuba pues vieran a sus familiares, incluso las visitas, el turismo, lo limitaba muchísimo. Entonces, una de las restricciones de Trump que elimina Biden hasta este momento, porque es de lo que habría anunciado desde que lo eligen como presidente, es el tema de los vuelos comerciales. Otra cosa es que había un límite en las remesas. El límite que habría puesto Donald Trump para las remesas que mandaban quienes naturalmente o en su mayoría viven en Miami, ¿no? Que habrían salido de la isla, que vivían en Miami y que estarían mandando apoyos a sus familiares, era de $1,000 por trimestre. Imagínense eso, $1,000 por trimestre. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se suspende también ese límite. Biden y el tercer anuncio que llega aquí es que va a restablecer un programa de reunificación familiar que se llevaba suspendido varios años. Esto lo informan en un comunicado del Departamento de Estado. El portavoz de la cartera de Exteriores de Estados Unidos, Ned Price, explicó en un comunicado que las medidas buscan mostrar apoyo al pueblo cubano, ¿no? Las medidas van para buscar apoyar al pueblo cubano y que lo más importante aquí es pues esa reconciliación, no con el gobierno de Cuba, el pleito sigue con el gobierno de Cuba, sino que la reconciliación con las personas, con los ciudadanos, que busca darles herramientas, sigue con este discurso, herramientas para conseguir una vida libre, fuera de la opresión del gobierno de su país y para ayudarles a buscar mejores oportunidades económicas. Específicamente Estados Unidos, le digo, avisa que va a restaurar los vuelos comerciales como los vuelos charter y va a permitir algunos tipos que Trump habría restringido, como aquellos con fines educativos o relacionados con fines profesionales. Esto también, este es un temazo, déjame le digo que este es temazo, porque aquí en México, ¿no? Estamos en un debate, en un serio debate sobre la propuesta que hace el presidente López Obrador ¿cómo llamarlo? Pues sí es una propuesta que hace Andrés Manuel López Obrador de contratar médicos cubanos, hablamos de 500 médicos cubanos, para que vengan a nuestro país y que sean ellos quienes se vayan a estos lugares en donde los médicos mexicanos no quieren ir. Ya lo platicábamos la semana pasada, algunos relacionados por temas de seguridad, que no quieren ir, otros relacionados porque simplemente no les interesa ir a esas plazas en zonas rurales, porque es más complicado, porque se alejan, bueno, como que en un tema tanto de comodidades como en un tema también de cuestiones de seguridad. Entonces, el presidente hace esta negociación con el gobierno de Cuba, hablamos de 500 médicos cubanos que llegarían a México para entrar específicamente a esos lugares en donde hace falta especialistas y además, ¿no? Este fue un tema que se retomó hoy en la conferencia de prensa mañanera con la promesa de que mañana en la sección de salud, ¿no? Que son los martes de la salud, se va a explicar con mayor detalle para eliminar estas noticias falsas
o esta información que está circulando que ha generado dudas. Entonces, mientras nosotros aquí en México estamos teniendo este debate, en Estados Unidos restauran tipos de vuelo con fines educativos o relacionados con fines profesionales. ¿Cuál es el argumento aquí en México que han utilizado como para decir, no, es que México, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que México esté apoyando a Cuba, no? Que lo ha dicho el gobierno, lo han dicho los panistas, sobre todo Julen Rementería, usted recordará cómo Julen Rementería pues dice que esta estrategia de López Obrador, no, el contratar médicos cubanos es para desviar recursos para apoyar al comunismo en Cuba. Bueno, bajo esa misma lógica, entonces lo que está haciendo Estados Unidos, eso de eliminar ciertas restricciones, de que se reactiven los vuelos comerciales y también con fines educativos o profesionales, es una forma de apoyar al comunismo cubano. Son preguntas que uno tiene, evidentemente. O sea, a mí sí me genera como una, ¿cómo decirlo? Como que me generan muchas dudas los discursos de los panistas, sobre todo aquí en México, cuando vemos que ocurre algo, ¿no? En Estados Unidos ocurre algo y no dicen nada, pero si en México pasa como es este asunto relacionado con Cuba, entonces aquí sí vienen y gritan y la arman de tos. Yo le pregunto, o sea, bajo la lógica de los panistas, sobre todo de los panistas, pues Estados Unidos entonces también estaría apoyando a la dictadura cubana. Imagínense, ¿no? Bajo, y digo dictadura entre comillas, pero imagínese usted nada más el tema de las restricciones. El tema de las restricciones. Si Estados Unidos elimina las restricciones, ¿no? De $1,000 al trimestre en las remesas, que es lo que propone hacer, ¿cuánto dinero cree usted que va a llegar a Cuba? Muchísimo. Mucho más de lo que actualmente está llegando. ¿Por qué? Porque hay muchos cubanos que han salido de la isla por esa falta de oportunidades, por esa ausencia de trabajo, vaya, porque buscan una mejorar su situación económica, buscaron salirse, muchos de ellos se fueron a Miami, muchos de ellos están en Estados Unidos y les limitaban a sus familiares la posibilidad de recibir remesas, o sea, la posibilidad de ayudar a sus familias. Hoy Biden elimina esa restricción, ¿cuánto dinero creo que usted va a llegar? Me imagino que ese dinero, o sea, vaya, por supuesto que va a llegar a los ciudadanos, pero también evidentemente va a llegar al gobierno de Cuba a través de ciertos temas de impuestos y demás, ¿no? Situaciones fiscales, a través de la compra de insumos que van a hacer estas familias en Cuba, etcétera. O sea, de alguna manera también va a llegar ese recurso a la dictadura cubana que han acusado los panistas en este país. Entonces, yo quería ponerle eso en perspectiva, porque es una noticia importante. Por supuesto que no es para cantar victoria, ¿no? También hay que decirlo. No es un tema como de, ay, vamos a cantar victoria, ya eliminaron las restricciones. No, por supuesto que no. Pero sí se han eliminado algunas restricciones de las más severas impuestas por el expresidente Donald Trump, que sí limitaban y agravaron, perdón, la situación en la isla. Hoy hacen estos cambios, es más, con los vuelos, ¿no? Que se van a ampliar los vuelos comerciales. ¿Cuántas personas? Vaya, la migración, la migración turística, vaya, no es migración turística, el turismo que llega a la isla, antes era limitado si salían de Estados Unidos, incluso costoso, como eran muy pocos vuelos que salían de Estados Unidos y eran exclusivamente a La Habana. Ahora imagínense cuando vuelvan a reactivar los vuelos, incluso tipo charter, ahora con fines educativos y fines profesionales. Cuba no es nuevo, Cuba es como un epicentro médico. Quizás en el mundo Cuba es uno de los países que mejor estructura de salud tiene, no quizás el único, pero sí uno de los mejores. Y el hecho de que, no sé, médicos en Estados Unidos quieran irse a profesionalizar a Cuba, por lo que usted quiera, lo vayan a poder hacer, que no eso sería apoyar a la dictadura cubana. Yo pregunto, ¿alguien ha visto hasta este momento un tuit de los panistas, de Julen Rementería, iniciando una super investigación para ver cuánto dinero va a desviar a Estados Unidos a la dictadura cubana con la eliminación de esas restricciones? Porque ahí sí están callados. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Como le digo, no es para cantar victoria, pero nos da dos mensajes, así de bote pronto nos da esta noticia de Cuba y Estados Unidos nos da dos líneas importantes. La primera, existe todavía una posibilidad
No es cantar victoria, recordemos que bajo la misma narrativa del gobierno de Estados Unidos, esta decisión se toma para apoyar al pueblo cubano, no al gobierno de Cuba, pero existe la posibilidad, porque incluso en este mismo anuncio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues también está hablando como de vamos a retomar, no vamos a retomar el apoyo, ¿no? Como esta política que habrá iniciado en tiempos de Obama, perdón, como de reconciliación con Cuba, no al 100%, no completamente abierta, pero sí como para ir eliminando ciertas restricciones. Entonces, recordarán que justamente con Obama estaba iniciando un deshielo con Cuba y justo fue esa una de las promesas de campaña de Joe Biden. Biden, cuando llega o cuando estaba en campaña, prometió continuar con esa política de deshielo con Cuba y dar marcha atrás a muchas de las sanciones impuestas por Trump. Pasaron varios meses y estamos viendo que por primera vez está eliminando muchas de estas sanciones impuestas por Trump. Ahora, esto no acaba acá. ¿Por qué también el Departamento de Estado en Estados Unidos anunció que va a incrementar su apoyo a los emprendedores cubanos con autorizaciones para que accedan a plataformas de comercio electrónico, entre otras acciones? Le digo, no solamente estamos hablando de eliminar vuelos, restricciones a vuelos, eliminar restricciones a las remesas, no, sino que también estamos hablando de un apoyo a los emprendedores cubanos para que hagan comercio electrónico. Eso también es una forma de beneficiar a Estados Unidos, porque grandes empresas que se dedican al comercio electrónico, ¿en dónde radican? En Estados Unidos. O sea, volvemos a ver cómo Estados Unidos voltea a ver, ¿no?, a estos países. Ya lo estaba haciendo con Venezuela, ¿no?, ante las sanciones que le impone a Rusia por el tema de la guerra contra Ucrania y también las sanciones que, vaya, todo ya lo hemos platicado ampliamente. No, el asunto de las sanciones a Rusia era el motivo central de Estados Unidos para intervenir en ese conflicto entre Ucrania y Rusia, pues derivó en que Estados Unidos tuviera que buscar un nuevo proveedor de combustibles. Y ese proveedor se convirtió en Venezuela, el archienemigo de Estados Unidos, al igual que Cuba. Y hoy, semanas después de ese anuncio, bueno, meses después de ese anuncio, entonces Estados Unidos también empieza a eliminar ciertas restricciones y a iniciar, ¿no?, como a cumplir con esta promesa de campaña de deshielo, de eliminar el deshielo, más bien iniciar con esta renegociación o buscar relaciones para, según la lógica de Estados Unidos, que es la narrativa eterna, salvar al pueblo de Cuba, ¿no? Porque eso lo ha dicho siempre, salvar al pueblo de Cuba, pues es ahora cuando empieza con esta política de deshielo. No, la inicia formalmente Cuba, Estados Unidos desde hace meses. Pero como le digo, usted nos da un segundo anuncio. Recordará usted que el presidente López Obrador dijo abiertamente que si Estados Unidos no hacía una invitación a todos los países que están dentro de las Américas para la cumbre de las Américas, entonces él no iría, mandaría al canciller Marcelo Ebrard. Y que le habrían confirmado incluso desde la propia oficina, ¿no?, encabezada de la organización de esta cumbre, que evidentemente todavía no se han mandado las invitaciones, ni siquiera le ha llegado una invitación al presidente López Obrador. ¿Qué quiere decir esto? Que este anuncio también podría, no es guerra victoriosa, todavía no es un asunto ganado, que este asunto perfectamente podría dar pie a que Estados Unidos invite a Cuba, Venezuela, a Nicaragua, a estos países que dijo no invitar o que habría abiertamente dicho que no iba a invitar. Bueno, pues podría dar pie a realizar esta invitación y entonces el presidente podría perfectamente ir a esta cumbre de las Américas que se dará ya en la primera semana de junio. Entonces, esto creo que sí es importante, es una noticia muy importante, porque aunque no se eliminan todas las restricciones, el gobierno de Estados Unidos está empezando a abrir esta política de, bueno, ahí está Cuba, tenemos que apoyarlos. Le digo la narrativa eterna porque esa nunca la va a cambiar Estados Unidos bajo su política del país salvador, ¿no? Estados Unidos ha querido instaurar en el mundo, es como de, yo soy el salvador de todos ustedes, yo aquí vengo a salvarte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti de tu dictador, cuando en realidad lo que quiere es su combustible o sus recursos naturales, ¿no? Estados Unidos no hace absolutamente nada de a gratis, eso de ir a salvarlos no es de agrapa, es como una política bastante colonizadora, ¿no? De te voy a ir a salvar, pero dame tu oro, te voy a ir a salvar, pero dame tu petróleo, te voy a ir a salvar, pero dame tu litio, te voy a ir a salvar, pero venga, chepa acá, quiero gobernarte a través de una persona impuesta. Y eso ha sido Estados Unidos en América Latina particularmente, como una réplica colonizadora de los europeos. ¿Por qué? Porque lo que mueve a Estados Unidos es el dinero, ¿no? Yo no dudaría incluso que el asunto de Cuba
estuviera motivado también por un tema económico. Estados Unidos siempre ha tenido intereses en Cuba, ¿no? Guantánamo, por ejemplo, es uno de los intereses que Estados Unidos ha tenido siempre en la mira, que fue alguna vez la prisión más importante y más, histórica para Estados Unidos, y se les acabó, ahora sí que se les acabó su minita de oro hace muchos años, y de ahí radicaría una parte del conflicto con Cuba, pero creo que esta era información importante para que usted la conociera. Dígame en sus comentarios qué opina al respecto. Esta va a ser la pregunta del día. ¿Qué opina al respecto de la decisión de Estados Unidos de eliminar ciertas restricciones a Cuba? ¿Qué mensajes les da a ustedes? ¿Qué les llega a raíz de esta decisión que toma el gobierno de Estados Unidos relacionada con un país al que han vetado, al que han bloqueado, al que han embargado y que actualmente ya ha perdido hasta su moneda, ¿no? Cuba ya ha perdido hasta su moneda. Era antes, si no mal me equivoco, el señor productor sabe mucho más de esto, es el CUC o era el CUC, y ahora ya es libre moneda. Entonces, que si euros, que si dólares, o sea, cualquiera puede llegar con una libre moneda. Esto derivado de la pandemia. Incluso los cubanos han tenido oportunidad, que ese ha sido uno de los reclamos que le hacen a su presidente: cómo es posible que durante años les impidiera salir a comprar algunas cosas que no había en Cuba y que con la pandemia sí se los permitiera, como decía Bete. Por ejemplo, muchos vienen a México a hacerse de insumos, los compran y van y suministran a Cuba. Entonces, a eso ha limitado un poco quizás hasta las visas que entrega Cuba. O sea, se ha puesto como muy, como mucho más estricto con algunas para la entrega de las visas. Además, las filas están larguísimas, etcétera. Pero, independientemente de eso, que ya si nos da oportunidad usted, la bonita audiencia, y nos da la vida también, podremos ir a hacer un reportaje de cómo se vive en Cuba, cómo es Cuba, y que usted tenga una perspectiva desde allá, ¿no? Ya no nos alcanzó para ir cuando estaba el presidente por allá, pero será nota y seguirá siendo nota, porque Cuba es uno de estos grandes pendientes que ha tenido Estados Unidos. Le recuerdo que fue una de las promesas de campaña del presidente Joe Biden. Así que díganme en los comentarios qué es lo que opina. Aquí nos dice Sunako Yoshida, que nos manda 100 pesos de